Durante toda mi vida, siento que lo único que he hecho ha sido arrojar gritos al vacío. Era sábado, de aquellos sábados de noches cálidas donde los efectos del azote del sol sobre la gigantesca plancha de concreto permanecen aun cuando este ya se ha ocultado. Irresuelto y estorboso en su andar, desgastando las suelas sobre el pavimento sin ningún objetivo en particular. Esa era su noche. Las personas parecían no notarlo, de los millones de rostros que poblaban la ciudad, no tenía sentido reparar en uno que pronto dejaría de circular, pero los perros le ladraban. Con el oído agudo por naturaleza, el zumbido que emanaba de su cabeza, tan cierto como imperceptible, perturbaba a los canes. Quizá esta noche sea la noche, se decía sin darse cuenta de que lo era. Tenía la impresión de que lo seguían, ya fueran sombras o personas esperando una oportunidad. Las miradas se acumulaban en su garganta hasta formar una bola que no lo dejaba respirar, entonces tragaba, pero las miradas no son digeribles, así que le sentaban mal y le revolvían el estómago. Quizá era miedo, quizá no, quizá era un sentimiento que llevaba años gestándose en la herida con forma de útero que habían provocado tantos años de comer miradas y del que ahora no se podía deshacer. Un recuerdo se materializó en su cabeza y lo hizo estremecer. Odiaba recordar, porque recordar era volver a vivir y de eso ya estaba harto. Ese era el pensamiento que lo turbaba, que lo hacía caminar y que, en noches cálidas como aquella, le susurraba al oído aquello que no se atrevía a gritar. Un edificio en construcción, como los que brotaban casi a diario, como espinillas sobre el pétreo rostro de chapopote que era la ciudad. La gran mayoría se encontraban cerrados detrás de muros de contención que guardaban celosamente el material, los andamios y las máquinas, y a la vez, prestaban servicio para artistas del graffiti y la calca. Sin embargo, este edificio tenía una entrada. La había descubierto hacía ya muchas noches y desde entonces, deambulaba su camino hasta aquel rincón que permanecía oculto incluso para los habitantes de las calles. Un espacio de reflexión e indecisión tan íntimo como sus pensamientos. Cuando llegó a la construcción, levantó la mirada para observarla en plenitud y le invadió un nuevo sentimiento. Pronto aquel lugar estaría completo, tendría que abandonarlo para siempre y se sentiría más sola a la soledad. De una grúa y sobre la acera, pendía un enorme bloque de concreto que, amenazando con su terrible caída, hacía que los peatones más supersticiosos cruzaran la acera para evitar pasar por debajo. Un instante después ya se hallaba dentro, con el tiempo pudo dejar de usar los andamios y para subir al último piso, no necesitaba más que de la escalera propia del edificio. Cada escalón se sentía pesado, ahogado en sus propios pensamientos, nunca se daba cuenta si era el esfuerzo físico o el mental lo que lo dejaba agotado cuando por fin llegaba a la azotea, y esta vez no era una excepción. La oscuridad del lugar hacía de aquel ritual algo más íntimo, la penumbra de la subida, iluminada espontánea y tenuemente por las luces de algún automóvil, era el escenario perfecto para la proyección de los recuerdos que no podía evitar. Colorido en situaciones y negro en sentimientos, cada escalón sumaba piedras a un morral invisible que cargaba sin darse cuenta. Piedras que pesaban, que lastimaban el andar y que algunas veces se hallaban tan calientes que prometían descarnarle la espalda. Las palabras de aliento que se convirtieron en desgracia, las promesas rotas, propias y ajenas, las voces que llevaba años sin escuchar y que aún así retumbaban en sus oídos como las campanas de una iglesia, los rostros amados, con sus retratos cubiertos por la mugre de la blasfemia y del olvido, los sabores y olores tan nítidos como la última vez que se perdieron, ahí volvían a estar. Y el dolor, y el arrepentimiento, y el llanto, y la tristeza, y la desidia, y el miedo, y la culpa, y el sufrimiento, y la desesperación. Todo se podía hallar en la oscuridad. Y como siempre, sin saber que lo había cansado, llegó al final de las escaleras. La ciudad relucía orgullosa su resplandor nocturno, únicamente apreciable desde el cielo, transformada en una megalópolis insomne, se había puesto empeño en que la noche brillara tanto como fuera posible para imitar la calurosa luz del día. Se sentó sobre el suelo de concreto raso y rasposo, con las piernas extendidas al vacío como un niño en una silla de verdad y contempló la ciudad. Aquella luz, aunque artificial, era cálida como la noche. Y le hacía olvidar por momentos todos los pensamientos que lo atormentaban, le aliviaba la indigestión de las miradas, pulía los retratos mentales de los seres queridos y le otorgaba el perdón que estos ya no podían o no querían extenderle. Aquella luz le daba calma. Suspiró y pasados unos minutos se levantó, la tormenta había pasado una vez más, el alma le había vuelto al cuerpo y ya no le ladrarían los perros. Hoy no, dijo con voz firme mientras dirigía una última mirada al vacío, antes de emprender el descenso. De nuevo en la calle, volvió a respirar aquel aire que lo intoxicaba, pero no le importó, todavía tenía antídoto para rato, quizá el suficiente para buscar un nuevo sitio para su ritual. Caminó en círculos por un momento tratando de orientarse, le pareció extraño que no pasara nadie a su lado y fue entonces cuando lo escuchó. Uno de los cables de la grúa que sostenía el bloque de concreto se había roto y este ya se hallaba sobre él.